Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómodo o cómoda porque comenzamos. Hoy tenemos un episodio especial, el primero de este podcast, y es especial porque hablaremos de muchas mujeres, de muchos años, de datos curiosos, de momentos históricos, pero que todos tienen algo en común, y es que toda la información girará en torno a los Juegos Olímpicos. Les voy a dar muchos datos, tal vez les meta un poco de opinión personal y también de hechos contemporáneos, porque aunque son hechos que acaban de pasar o están pasando, pues yo consideraría que se van a quedar para toda la historia. Antes de comenzar, asegúrate de tener alguna botanita, un esquite, una chelita, lo que sea, o una escoba, porque ya sé que les gusta limpiar mientras escuchan mi podcast, lo sé, y qué bueno, porque significa que son productivas en todo momento. Ahora sí, comenzamos. Y para quienes no sepan cómo surgen los Juegos Olímpicos, les doy el resumen más corto de la historia. Todo este asunto se remonta al 1 de julio del año 766 a.C. en la ciudad de Olimpia, Grecia. Este evento se hacía cada 4 años y en estas competencias congregaban distintos atletas de todas partes de Grecia que competían entre sí, sin zapatos ni ropa, y eran considerados el mayor espectáculo de la antigua Grecia. Obvio, competían en deportes típicos de la época y los ganadores se llevaban el increíble premio de una corona de olivos. Pero cuando regresaban a sus pueblos eran recibidos con todo tipo de honores. Obviamente solo competían hombres y por el hecho de competir desnudos pues no aceptaban mujeres espectadoras, solo hombres disfrutando el espectáculo. Oigan, no sé ustedes, pero esto me suena a lo más gay de la vida. Hombre, la antigua Grecia, love wins, incluyente forever. Pero bueno, previo a las justas deportivas, los atletas debían de entrenar y demostrar que estaban calificados para competir, porque obviamente no admitían a cualquiera. Y en un principio, los Juegos Olímpicos tenían la intención de que los competidores sirvieran a los dioses. Pero conforme pasaron los siglos, los atletas se preparaban realmente para competir, a lo que hoy llamaríamos profesionalmente. Realmente querían demostrar sus habilidades. Hasta el año 393 después de Cristo, cuando Teodioso se hace emperador, prohíbe los Juegos Olímpicos porque pensaba que eran muy paganos, y de ahí con la conquista de Roma llegaron nuevas costumbres, nuevas cosas y bla bla bla, y estas famosas olimpiadas pasaron de moda, o más bien de plano dejaron de figurar. ¿Y se dieron cuenta de algo? ¿En algún momento nombré a las mujeres? Pues no, porque no eran incluidas ni como competidoras ni como espectadoras. Pero bueno, eran otros tiempos, dirían los boomers. Pero continuando con la historia de las Olimpiadas modernas, o sea, las que hasta el día de hoy estamos presenciando, vamos a platicar de ellas. Tuvieron que pasar muchos años, hasta el siglo XIX para ser exacta, que el barón Pierre de Coubertin, o algo así, no sé si ya voy mejorando con los acentos, él era un historiador que le gustaba todo este tema y se propone a crear unos Juegos Olímpicos a nivel mundial que unieran las naciones del mundo y fomentaran la paz por medio del deporte. Y la verdad, pues el vato le echa muchas ganas a su proyecto, y pese a que varias naciones no le latían la idea, pues al final deciden sumarse. En 1894, en la Universidad de La Sorbonne, Francia, se proclamó la creación oficial de los Juegos Olímpicos. Ahí se invitaba a todas las naciones del mundo a participar y crearon el Comité Olímpico Internacional, que sería el comité encargado de regular todo este tema y así invitar a todas las naciones a participar. Y a pesar de que la invitación estaba hecha para todo el mundo, solo participaron 12 países: Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Austria, Grecia, Hungría, Suecia, Nueva Zelanda, Rusia y Argentina. Esto se realizó en Atenas 1896, reuniendo a hombres de estas 12 naciones para competir en pro de la fraternidad, siendo así como iniciaron los Juegos Olímpicos modernos, que cada 4 años tienen una nueva edición hasta llegar a Tokio 2020, y solamente se han suspendido en 1916, 1940 y 1944 por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Escucharon que mencioné a las mujeres?
Pues no, porque tampoco las vuelven a invitar. Y aquí les van 2 puntos claves para la inclusión de la mujer en los Juegos Olímpicos. La primera es que justo los años de las primeras Olimpiadas, a la par se estaba desarrollando la primera ola del feminismo en Europa, con las famosas sufragistas. Literal, las sufragistas europeas atacaban Europa con ideas feministas y también en muchas partes de México ya teníamos esas ideas. Para ese entonces, las violetas de la náhuac ya estaban asociadas con ideas feministas. En fin, quiero decir con esto que las mujeres no iban a permitir en ese momento que se realizaran eventos deportivos sin ellas, y sobre todo las mujeres europeas, que como ya les dije en esos años, pues tenían bastante poder, andaban bien filosas con esas ideas, ¿sí? Se andaban peleando en todos lados para ser incluidas. Imagínense, si se peleaban por ser incluidas en el Parlamento, ¿cómo chingados no se iban a pelear para ser incluidas en el deporte? Y el segundo punto clave es que el ingreso de las mujeres a los Juegos Olímpicos fue paulatino y lento. No fue que de una edición a otra dijeran, ya, en esta sí metemos a todas las morritas que quieran. No, no, no. Las mujeres atletas tuvieron que luchar muchísimo. Les costó y les sigue costando hasta el día de hoy ser consideradas como atletas profesionales. Así fue que poco a poco ingresaron a las distintas competencias, una por una, edición tras edición. Tengamos presente que todavía en ese tiempo a las mujeres se les consideraba débiles. Bueno, en este tiempo todavía hay personas que lo piensan así. Pero en aquella época se justificaban diciendo que era científicamente probado que una mujer que practicaba deporte puede sufrir enfermedades físicas, mentales, incluso volverlas histéricas, porque histérica era la enfermedad de moda en las mujeres en ese entonces, o dañaban su maternidad. Por todos estos mitos, a las mujeres les costó muchísimo trabajo ser incluidas en la vida deportiva, porque debían probar que no era real, y a eso sumado que el machismo obviamente no las dejaba participar. ¿Cuál era la postura del barón de Coubertin sobre la participación de mujeres? Pues no, un rotundo no. Él pensaba que las mujeres no servían para el deporte, así literal eran sus declaraciones. A su opinión, las mujeres solo servían como espectadoras o como motivación a las atletas. Las mujeres debían ser las que aplaudían las victorias y alentar las derrotas. Así tal cual eran las palabras, lo pueden buscar. La mujer solo servía para coronar a los atletas. Recuerden que les hablé del contexto. En ese entonces el feminismo ya reclamaba incluir a las mujeres, por lo cual sus declaraciones eran claras. Él iba en contra de todo posicionamiento feminista. Así es, él era como un FIFAs del siglo XIX. Vamos a ponerle que era el padre de los FIFAs. Después de los primeros Juegos Olímpicos, las siguientes ediciones tuvieron excepciones a las mujeres, es decir, una en una, y lo repito, eran excepciones, no quiere decir que eran incluidas, simplemente a una, a dos o a tres se les permitía participar en distintas ramas. No se pensaba que debían de participar en las siguientes ediciones, ni tampoco promovían el deporte en las mujeres. Ahorita les voy a contar un poquito más de eso, voy a entrar a detalles, pero siguiendo con las declaraciones del varón, obviamente pues había mujeres que decían, oye, pero a mí me gusta el deporte, soy buena en ello y quiero participar. Pero él decía no. Y tenía el respaldo del Comité Olímpico Internacional. Pero una morrita dijo, cámara bro, no necesito tus Juegos Olímpicos, nosotras armamos nuestros propios juegos. Y esta mujer fue Alice Milland. Tenía 36 años y había pasado más de la mitad de su vida promoviendo el deporte en las mujeres. Ella creaba clubes deportivos y hacía competencias deportivas de las mujeres. Alice hacía remo, era nadadora y también jugadora de hockey. Y es bien importante aclarar, creo yo que sí es muy importante aclararlo, que al igual de las feministas de la época, pues eran mujeres con este privilegio de ser blancas, europeas, burguesas, que tenían la oportunidad, tiempo y dinero para practicar un deporte, por lo cual a las mujeres racializadas las vamos a encontrar en el olimpismo mucho después que ellas. Alice supo ocupar el contexto mundial a su favor y tras la Primera Guerra Mundial los Juegos Olímpicos se tambaleaban para seguir adelante, o sea, era tan frágil ese comité que cualquier movimiento bélico podía destruirlo.
Alice ahí vio una oportunidad y creó la Federación Deportiva Femenina Internacional, dándole batalla al Comité Olímpico Internacional, donde si no pensaban que fueran a incluirlas, entonces iban a dividir el olimpismo. En 1920, Alice organiza las primeras Olimpiadas Femeninas en Montecarlos. Fue algo muy pequeño, solo participan mujeres de Francia, Italia, Suiza, Noruega y Gran Bretaña. Pero con este pequeño evento la gente quedó sorprendida y maravillada, por lo cual en 1922 se organizan mejor y de una forma más grande y crean los primeros Juegos Mundiales en París, con la participación de mujeres francesas, de Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza y Checoslovaquia. Y con este evento el Comité Olímpico sintió el verdadero terror, porque el evento ya le estaba dando competencia, había acercado a unos 20,000 espectadores que fueron testigos de 11 pruebas de atletismo y vieron a las deportistas romper récords mundiales. 4 años después, en 1926, se repiten estos Juegos Mundiales de Mujeres, ahora con 10 países participando y con el doble de éxito que la edición pasada. Y ahí es donde el Comité Limpio dice, tacañón, antes de que nos desaparezcan como evento, vamos a tener que incluir a las mujeres. Abro paréntesis y ya voy a empezar de sentimental, pero imaginen a estas mujeres deportistas participando que obviamente debieron de haber sido feministas para atreverse a romper esas reglas sociales de la época. Y también pienso en las mujeres espectadoras que las apoyaban, o sea, mujeres tal vez como tú o como yo, o al menos yo no sé nada de deportes, pero que iban a apoyarlas y aplaudirlas solamente por el hecho de que estaban apoyando que la mujer podía hacer lo que ellas quisieran. Pero regresando a la historia, en Ámsterdam 1928 ya se les permite participar de manera oficial a las mujeres y en 5 pruebas diferentes. Así es, solo 5. Aunque era un avance, pues no bastaba para una integración completa de la mujer en el deporte. Por lo cual las mujeres deportistas no se sienten conformes y Alice, como representante, sigue con los Juegos Mundiales Femeninos en Praga 1930 y Londres 1934, hasta que para 1938 existió una amplia gama de oportunidades para las mujeres deportistas en los Juegos Olímpicos y disolvieron al fin la Asociación de Alice para que se juntaran con el Comité Olímpico Internacional. Y antes de cerrar con Alice, les quiero compartir una declaración muy interesante que entra perfecta en la frase de lo personal es político. Mujeres como Alice que sabían que no solamente se trataba de integrar a las mujeres al deporte, sino que había un contexto mucho más grande y que las mujeres debían de ser integradas en todos los ámbitos. Se las voy a leer. Los deportes femeninos de todo tipo se van perjudicando en mi país por la falta de espacios para jugar. Como no tenemos voto, no podemos hacer que nuestras necesidades se hagan sentir públicamente ni ejercer presión en los sectores adecuados. Siempre les digo a mis chicas que la votación es una de las cosas por las que tendrán que luchar si Francia quiere mantener su lugar entre las demás naciones en el ámbito del deporte femenino. O sea, Alice pues también era sufragista. Pero regresemos a Ámsterdam 1928 y es que nunca falta el güey que dice, ay no, eso no es inclusión porque las mujeres lo están exigiendo. La inclusión debe ser natural y no forzada. Esa escena de las mujeres en Avengers no era necesaria. Bueno, no, eso último no lo dijeron, pero así de ridículo seguramente se escuchaban los hombres de ese entonces, ya que incluso los deportistas hombres consideraban que las mujeres compitiendo ahí no tenían razón de ser, ya que no estaban ahí por méritos propios, sino porque el feminismo se los estaba demandando al comité, cosa que creo que hasta el día de hoy sigue pasando. En este año, los hombres solo estaban esperando cualquier error de las mujeres para decir, ay no, ya ven, aquí no es lugar para ellas, y encontraron la oportunidad perfecta con Kitue Hitomo, una atleta japonesa que participó en esas Olimpiadas y ganó los 100 metros y por último los 800 metros, siendo la primera mujer asiática en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Después de competir en los 800 metros estaba exhausta, estaba cansadísima y así varias deportistas al igual que ella
Empezaron a caer desmayadas o extremadamente agotadas, lo cual hizo que los machitos hablaran diciendo que eso probaba que las mujeres no estaban listas para el deporte. Incluso un periodista escribió: ahí abajo corrían 11 desgraciadas mujeres, 5 de las cuales abandonaron antes del final y otras 5 se desmayaron tan pronto como cruzaron la meta. La verdad es que Kitú ni las otras atletas se desmayaron, solamente estaban muy cansadas. ¿Y qué creen? Lo mismo pasaba con los hombres. Ellos también terminaban sus competencias y caían rendidos. La exigencia era grandísima. Los hombres terminaban las mismas pruebas y apenas y podían respirar. De hecho, en Ámsterdam 1986, el ganador del maratón de los 42 kilómetros terminó y se murió. Y esto no era por el simple hecho de que pues estaban cansados, o sea, realmente la exigencia era grandísima y no había como tal una cultura del entrenamiento como la hay hoy en día. Hoy en día tenemos aparatos que miden, tenemos regímenes alimenticios, tenemos entrenamientos específicos, ya se ha investigado más del tema, pero eso era algo que solamente culpaban a las mujeres. El Comité Olímpico solo vio el cansancio de las mujeres y decidió eliminar la competencia de los 800 metros por un tiempo para las mujeres. Regresando a la corredora Hitomi, y como dato curioso, ella abrió el camino a la vida deportiva de las mujeres en Japón. Hay una estatua de ella corriendo en Okayama y fue hasta Berlín de 1936 que Hideko Mahata, una nadadora japonesa, gana por primera vez una medalla de oro para las mujeres japonesas. Y es hasta Sydney 2000 que Naoko Takashi cumple el sueño de Hitomi y se lleva la medalla de oro en atletismo de 800 metros, porque Hitomi se la había llevado en plata. Entonces, vean hasta cuándo es que las mujeres realmente empiezan a sentirse incluidas. Y oigan, no era broma lo de la botanita, porque presiento que este va a ser el episodio más largo del podcast. Creo que todavía no vamos ni a la mitad. Y nos regresamos de nuevo a la segunda edición de los Juegos Olímpicos, que fue París 1900, y como les comentaba, había ciertas excepciones para las mujeres deportistas. Solamente se lograron competir en dos, que era el golf y el tenis. En estos Juegos Deportivos se cuenta con 19 mujeres competidoras a comparación, escuchen esto, 19 mujeres a comparación de 1,206 hombres de 24 países. Y es en tenis donde precisamente tenemos a la primera mujer medallista de los Juegos Olímpicos modernos y es Charlotte Cooper, una inglesa que, amo sus fotos porque, imagínenla, salía con sus vestidos típicos de la época y su raqueta de tenis, que, Dios mío, ¿cómo le hacía para moverse? Charlotte gana contra la francesa Hélène Presbot y también gana en tenis mixto de pareja. Ella fue la primera medallista de la historia. En San Luis 1904 solo asisten 8 mujeres y se agrega para la competencia de mujeres el tiro con arco, pero pues bueno, no son tomadas en cuenta para pruebas realmente importantes, no las consideran como pruebas oficiales, solamente es como de, sí, ténganlas ahí un ratito. Para Londres 1908, ya con una mejor organización, participan 1,999 hombres y 36 mujeres, y ahora se agrega el patinaje artístico como deporte para las mujeres. Para Estocolmo 1912 ya hay 28 países con 2,490 hombres y 57 mujeres. Poquito a poquito van siendo más mujeres. Y ahora también hay natación para las mujeres y con eso ya van 5 deportes en los que pueden participar. Pasando la Primera Guerra Mundial, llegamos a Amberes 1920 y tenemos 2,590 hombres y 78 mujeres. Vean, de poquito a poquito. Para París 1924 ya tenemos 44 países participando con 2,956 hombres y 136 mujeres. Ya pasamos las 100. Aquí ya se tiene una mejor organización de los Juegos Olímpicos y un carácter más serio para las naciones.
Ese año se añade a las competencias femeninas la esgrima y es el último año en que las mujeres se ven como una excepción. Recuerden que es al mismo tiempo que Alice hacía sus competencias, sus olimpiadas de morras, y realmente el comité toma en serio a las mujeres para los juegos. En Ámsterdam de 1928, al fin se retira el viejito rancio de Coubertin, que por cierto hasta el día de su muerte él decía que las mujeres no debían de competir, pero ese es el año en el que las mujeres ya tienen una participación real. Se añaden los deportes de lanzamiento de disco, salto de altura, de atletismo en sus distintas modalidades, y ya hay 46 países dentro y 2.724 hombres y 290 mujeres participantes. Pero ese avance en números lo llevamos en un retroceso pequeño cuando se realiza en Los Ángeles 1932. El hecho de que se realizara lejos de Europa hizo que la participación bajara. De hecho, ahora son solo 37 países y 1.281 hombres y 127 mujeres. Aquí no se añade ningún nuevo deporte. Pero los números se recuperan en Berlín 1936 y ya hay 49 países participando, 3.738 hombres y 2.028 mujeres. Y pues de ahí se viene la Segunda Guerra Mundial y es hasta Londres 1948 que ya hay países de Latinoamérica como Colombia, Panamá y Venezuela. Y la figura estrella de estos Juegos Olímpicos fue la holandesa Fanny Keown, quien casada y con 2 hijos ganó la prueba de 100 y 200 metros planos, 800 metros con obstáculo y los relevos de 4x100. Y ustedes dirán, no, pues qué chido, ¿qué tiene que ser casada y con hijos? Pues para la época eso fue revolucionario. No era posible imaginar que una deportista tuviera familia y que también se dedicara al deporte de esa manera. Ella de seguro sirvió de inspiración para muchas mujeres de la época, demostrando que la maternidad no está peleada con el deporte. Para estos juegos ya hay 3.714 hombres en los juegos y 385 mujeres. Y quiero que noten, vayan notando cómo poquito a poquito las mujeres son más. Probablemente alguna loca en ese entonces, alguna loca soñadora dijo en algún momento, ¿te imaginas cuando seamos el mismo número de participantes? Yo creo que esa mujer se merece todo porque lo está logrando, lo estamos rompiendo. Yo creo que también en ese entonces alguien le debió de haber dicho, ay no, ¿cómo crees? Eso nunca va a pasar. Pero no, ya está pasando y ahorita vamos a platicar de eso. Y así, poco a poco, las mujeres comienzan poco a poquito a hacer más. Se comienzan a integrar más al deporte, rompen récord, la Olimpiada se empieza a transmitir en televisión. Para Tokio 1964 ya tenemos unas Olimpiadas hechas y derechas, así como las conocemos al día de hoy. Televisadas, así con mucha pompa, con muchos patrocinadores. Y al ser Tokio, se les recuerda como unas Olimpiadas con mucha tecnología. Para este punto, las mujeres ya tenían más acceso a varias competencias. Las mujeres rompían récords a cada rato y chequen los números. 4.457 hombres y 683 mujeres. Chequen bien los números porque ahorita vamos a ir viendo cómo a poco van arrebatando esos lugares. Y llegamos a México 68. Unos juegos bastante polémicos. Para el resto del mundo, México es una ciudad con bastante altura, lo cual hace que muchos atletas estén inconformes. México debe lucirse en estos juegos porque es el primer país latino en ser anfitrión. Los juegos se realizaron del 12 de octubre del 68 y si eres mexicano seguramente conoces octubre del 68, no se olvida, por los hechos tristes. 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el 2 de octubre, ocurrió una de las matanzas más crueles a estudiantes mexicanos por parte de militares. Un hecho que hizo que el ánimo de todos los mexicanos decayera, pese a la emoción previa a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Aunque para el gobierno no había pasado nada, no había ningún problema. El 2 de octubre, no hombre, no pasó nada. Fue un día normal, tranquilo, sin problemas. Y hasta el día de hoy, los estudiantes siguen reclamando justicia por ese día. Pero antes de que me siga enojando, dejemos esa historia para otro episodio.
Y regresemos a los Juegos Olímpicos. La atleta más popular de los Juegos Olímpicos resulta ser la gimnasia checoslovaca Vera Kalapska, ay Dios mío, es que estos nombres, quien después de la invasión soviética a su país, 2 meses antes de los Juegos, había estado, escuchen esto, había estado escondida durante 3 semanas. Eso no le impide ganar 4 medallas de oro y 2 de plata ante las mismas soviéticas. Y por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, una mujer enciende la llama olímpica. No, hombre, el varón de Coubertin se debe haber estado enojadísimo en su tumba viendo eso. El honor lo tiene Enriqueta Basilio, una atleta mexicana de 20 años que le dio la vuelta al estadio, subió 90 escalones para llegar a lo más alto del estadio y prender la llama olímpica. En esos mismos Juegos Olímpicos compitió en los 80 metros de vallas y en carrera de relevos de 400 metros planos. Enriqueta tuvo que luchar contra el machismo de su familia y la sociedad mexicana que le decían que esos deportes eran exclusivos para los hombres hasta que un entrenador polaco la descubrió y logró convencer a sus padres de entrenar en la Ciudad de México. Fue considerada la mejor atleta mexicana de su época y escuchen sus palabras posteriores al encender la llama olímpica, que a mí me encantan. Dice: no solo prendí el fuego olímpico, encendí el corazón de las mujeres. Ay, no, qué bonito. Años después declararía para la UNAM que ese acto representó mucho para la lucha feminista de las mujeres deportistas que buscaban ser reconocidas profesionalmente en México. Y bueno, como dato interesante, México 68 estuvo llenos de momentos políticos. No solamente en el estadio se escuchaban reclamos al presidente Díaz Ordaz por la matanza de los estudiantes, también hubo un momento impactante para el movimiento Black Power, que en 2 de los ganadores suben al podio con medias negras y levantan el puño. Esto quedó marcadísimo en la historia de los Juegos Olímpicos. Para Múnich 72 se recuerda como los juegos más tristes, ya que la hermandad olímpica se ve interrumpida por un ataque terrorista donde algunos atletas fueron tomados por rehenes y el ataque concluye con 9 atletas israelí muertos. Después de 34 horas de luto, los juegos se reanudan. Participan 21 países y 6.065 hombres, y 1.058 mujeres. Ya son más de 1.000. Digo, no son ni la mitad, pero ya pasan de las 1.000 deportistas. La alemana Ulrike Meifach logra la medalla de oro en salto. Sí, en salto. Ay, es que no sé qué escribí aquí. En un salto, dejémoslo así. Con solo 16 años y se convierte en la deportista más joven en subir al podio. Y más adelante vamos a ver quiénes tienen esos récords. En Montreal 1976 nace la leyenda de leyendas. Y nada más con decirle esto, ustedes van a saber de quién hablo. Calificación de 10. Obviamente de Nadia Comaneci, que hasta el día de hoy sigue siendo nombrada en cada Juegos Olímpicos. Su nombre es referente del deporte olímpico. Nadia, oriunda de Rumania, con tan solo 14 años pasa a la historia por obtener calificación de 10 en unas de sus presentaciones. Y recuerden que les digo que las mujeres poco a poco se han ido apropiando de este espacio. Este año, además de tener a Nadia Comaneci como leyenda, también por primera vez las mujeres participan en básquetbol, remo y handball. En Los Ángeles 1984 se incluye el maratón femenil, ya participan 1.567 mujeres y 5.230 hombres. Y algo que no he mencionado y es bien interesante es que durante los Juegos Olímpicos hay mucha política internacional, lo cual hace que por momentos algunos países decidan no participar. Por los años ya se habrán dado cuenta que Estados Unidos y la URSS pues están en mero brete y pues ya, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero sí influye mucho lo que está pasando a nivel internacional. En Seúl 1988 las mujeres se lucieron rompiendo récords. El deporte femenino se estaba tomando en serio como nunca antes se había visto y por primera vez las pruebas de adiestramiento hípico son ganadas exclusivamente por mujeres. En Barcelona 92
que es considerado uno de los mejores Juegos Olímpicos por la organización e inversión. En estas Olimpiadas, la Etiopía Doratu Tulu se convierte en la primera mujer negra nacida en el continente africano en ganar una medalla de oro. Y las mujeres siguen dando de qué hablar porque hay atletas de alto rendimiento que comienzan a acumular medallas a más no poder. Mujeres deportistas que se van con 4, 5, 6 medallas entre oro, plata y bronce. Y vamos a brincarnos hasta el año 2000, el nuevo milenio lleno de sorpresas y de mucho feminismo. En los últimos 100 años las mujeres han tenido que ir poco a poco apropiándose de estos espacios y es en este milenio que ya no están dispuestas a pedir por favor. Este año compiten 6.582 hombres y 4.069 mujeres. Y vaya, wow, ya son 4.000, es un salto enorme en números. Cathy Freeman, una mujer australiana, se convierte en la primera mujer racializada en encender la llama olímpica. Acuérdense que al principio les comenté que las Olimpiadas eran casi para mujeres burguesas. También las mujeres racializadas han tenido que pelear por estos espacios. Oigan, no sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo asimilar hechos que ocurrieron cuando yo estaba viva. O sea, en Atenas 2004, pues yo ya tenía creo que como 8 años, no sé. Y pensar que aún así se seguían luchando por espacios para mujeres. Ese año las mujeres logran competir por primera vez en lucha y Leontille Szilard van Moorsel se convierte en la primera ciclista femenina en ganar 6 medallas. 4 de estas medallas fueron de oro, quedándose con el récord femenil de más medallas. Y vámonos a más contemporáneos, Londres 2012. Lo más importante de estos Juegos Olímpicos es que One Direction se presenta en la clausura. No es cierto, yo adolescente sí se emocioné ese día. Pero ese año el boxeo se abre al fin para la rama femenil. Participan 5.864 hombres y 4.659 mujeres. Y para ese año se les pide a las naciones que busquen la igualdad en participantes hombres y mujeres y piden a todas las naciones que incluyan la rama femenil en sus delegaciones. Pero pues no se logra ya que Barbados, Nauru y San Cristóbal y Nieves llevan una delegación exclusiva de hombres, pero algo bueno surgió. Arabia Saudita, Qatar y Brunei, países que hasta ese entonces nunca habían inscrito mujeres, por primera vez lo hacen. Por eso esos Juegos Olímpicos fueron conocidos como los Juegos de la Mujer. La mexicana Alejandra Orozco Loza fue la medallista más joven de estas competencias que con tan solo 15 años se quedan con la medalla de plata en clavados sincronizados de 10 metros. Y llegamos a Río 2016, después de que en los últimos años se buscaba que las mujeres participaran a toda costa al igual que los hombres, y que ya está cerca de lograrse, ya estaba cerca, pero pues no nos deshacemos todavía de esa cultura machista. A palabra del Observatorio de Juegos Olímpicos y de Género, la participación femenina no garantizó que no fueran estereotipadas, percibidas como objetos deseables con atención en sus vestimentas, desvalorizadas por la prensa, por los organizadores y por la publicidad, inclusive en los deportes en lo que lograron la mayor cantidad de medallas que sus colegas masculinos o son retribuidas con menores montos salariales o de financiamiento, entre otras manifestaciones del problema sexista. Son muy pocas las naciones que tienen montos parecidos o ligeramente mayores de mujeres, excepto por Jamaica, que para Río 2016 la delegación jamaiquina fue de 90% mujeres. Y ven que hablamos de cómo los deportes fueron abriendo sus puertas a las mujeres poco a poco. Para el 2016 solamente las luchas grecorromanas son exclusivamente para hombres y la gimnasia rítmica y nado sincronizado exclusivo de mujeres. Y la sensación o la estrella máxima de esos Juegos Olímpicos fue Simone Biles, una medallista afroamericana que gana 4 medallas de oro en gimnasia y que posteriormente se vuelve fue grandísimo toda la atención que recibió en redes sociales, se hizo viral, la conocían celebridades.
y pues ella aprovecha su fama para reivindicar a la mujer en el deporte. Y también tiempo después, en 2018, y valientemente alzó la voz en contra de Larry Nassar, médico del equipo estadounidense, quien abusó de al menos 265 gimnastas, incluyendo a Simone Biles, porque ni siquiera siendo la mejor gimnasta te salvas de la violencia sexual. Al fin, llegamos a Tokio 2020, entre paréntesis 2021, que de entrada es todo un show hacer lo posible por el rollo de la pandemia. El objetivo de estos Juegos Olímpicos, entre muchos otros más, es que sea el más paritario de la historia, llegando casi a la igualdad en números de competidores. ¿Se acuerdan de todas las cifras que les fui dando de cómo eran 2, luego 10, luego 50, luego 100, luego miles? Y pues ahora tenemos 49% de mujeres deportistas. Nos falta solo 1% para el 50-50. Yo espero que en los próximos Juegos Olímpicos del 2024 ya se logren, que lleguemos a ese deseado 50-50 que tanto les ha costado a las mujeres deportivas. Es más, lo decreto. Es más, me acaba de llegar así una visión estilo monividente de que para el 2024 tendremos 50% de participación femenina. Linda Vidente lo dice. Fin. Y acuérdense cuando les comenté que en esos años, en el siglo pasado, alguna loca de haber dicho, ay, algún día seremos igual por igual. Pues no estaba loca, es una realidad. Oigan, aunque también hay que buscar que el Comité Olímpico Internacional tenga participación de hombres y mujeres por igual. También los órganos de poder deben existir con igualdad, que eso es algo que apenas se está consiguiendo. Pero, a diferencia del Comité Olímpico Internacional, el comité organizador de Tokio 2020 es el segundo en la historia de los Juegos Olímpicos que está presidido por una mujer, Seiko Hashimoto. El primero fue el de Atenas 2004 con Gianna Angelopoulos. Y si vieron la inauguración de este año, se habrán dado cuenta de que por primera vez en la historia teníamos a 2 abanderados, un hombre y una mujer. Y tal vez piensen como muchos fifas del internet, ay sí, ¿por qué ponen a 2 abanderados? Ya, con eso de seguro van a acabar con la desigualdad de género. No, sabemos que no se va a acabar con la desigualdad haciendo eso, pero recuerden que la representación y la mediática es muy importante para cómo percibimos el mundo. Y bueno, con tal, sigamos hablando de deportes. Por la gimnasia rítmica y la natación artística son las únicas disciplinas del programa olímpico exclusivamente femeninas. Y la lucha grecorromana sigue siendo exclusiva para los hombres. No se logra romper esa barrera. En vela hay una clase masculina más que femenina. Sí, perdón, me bloqueé. En vela solamente hay una clase más masculina que femenina, o sea, hay más hombres compitiendo que mujeres. En boxeo hay 8 personas. Hay 8 pesos más, perdón, me ando bloqueando mucho. En boxeo hay 8 pesos para hombres y solo 5 para mujeres. En atletismo ganan las pruebas masculinas solo por los 50 kilómetros de marcha. Y en fútbol el torneo masculino admite a 16 selecciones y el femenino únicamente a 12. Las pruebas mixtas han aumentado hasta 18, 9 más que en Río en 2016, y animan a las delegaciones a incluir más a las mujeres para que sea 50-50, y todos estos datos se los doy para que vean cómo es que todavía sigue faltando mucho para que la mujer esté al mismo nivel hablando de participación con los hombres. En estos juegos se han modificado calendarios de competencias para que las grandes finales tengan la misma visibilidad, o sea, horario, televisiones, jornadas, en fin, para que así hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de tener los mismos espectadores. Y por primera vez en la historia, esto es icónico, una mujer transgénero participará. De verdad que esto que estamos viendo es histórico. La atleta en cuestión es la levantadora de pesas neozelandesa Laura Hubbard, de 43 años, y que comenzó en 2012 un proceso de reasignación de sexo. Y que anteriormente ya ha estado en debates de que si tiene más testosteronas, que si su cuerpo les da ventajas, que si aquí, que si allá. Pues bueno, que al final para mí son puros comentarios transfóbicos,
Porque si a esas vamos, pues Michael Phelps tenía ventajas físicas por sus brazos y piernas, o Simone Biles también lleva ventaja por su estatura y peso, pero obvio sabemos que no es cierto, o sea, son ventajas físicas, todo es debido a su esfuerzo, a su disciplina y dedicación, que es como ellos logran obtener esas medallas, y es igual, Laurel logra obtener ese espacio en los Juegos Olímpicos por su dedicación. Otra polémica alrededor de las mujeres es la de Caster Semenya, y espero pronunciarlo bien porque creo que sí varía un poco en el nombre. Ella es una atleta campeona sudafricana que ya no puede competir en Tokio, o más bien no pudo competir en Tokio porque sus niveles de testosteronas eran mayor a los permitidos por el comité. Ella se niega a medicarse para reducirlos, pese a que presentó denuncias ante tribunales deportivos, ninguna le fue procedida. Y así como ella, hay muchas mujeres que por sus niveles de testosteronas y a criterio del Comité Olímpico no son lo suficientemente femeninas y por esto no pueden competir. Ya me enojé otra vez. Medida que está afectando a mujeres africanas en su mayoría y que acusan al comité de xenofóbico y racista, lo cual en lo personal esos dos adjetivos le quedan perfectamente al comité. Esta situación hace que muchas personas se cuestionen el por qué una mujer trans sí puede competir y una mujer con muchas testosteronas no. Y miren, yo siempre trato de darles la información y ya que ustedes saquen sus conclusiones. Pero sobre esto solo les puedo decir que no pueden invalidar el discurso trans por querer validar el discurso racial. La lucha de los dos es igual de válida. Y esa no fue la única vez que se le acusó de racista al Comité Olímpico este año. Este mismo año, el Comité Olímpico prohíbe los gorros de natación para cabellos afros, gorros con un poco más de espacio que el tradicional para comodidad de los atletas que tengan el cabello afro. La prohibición indignó en su mayoría a las mujeres que han levantado la voz acusando que los gorros, sumado a los casos de testosteronas, eran un problema racial contra las mujeres. Otro tema del cual se habló demasiado y me parece súper importante contarlo es que el equipo de gimnasia de mujeres alemanas usaron un leotardo que les cubría todo el cuerpo, a diferencia de los leotardos de corte alto que normalmente se usan. Y esto como una declaración contra la sexualización y haciendo notar que las mujeres deben sentirse cómodas con lo que usan. Y es importante recalcar que ellas declaran que no es un uniforme que quieran usar siempre, simplemente es el uniforme que quisieron usar durante esa competencia y que de eso se trata, que cada día las mujeres gimnastas se sientan libres de usar lo que más les acomoden y lo que más les guste para ese día. Esta noticia hizo mucho eco, sumado a jugadoras noruegas que durante una final europea fueron multadas por no usar el uniforme tradicional, que eran unos bikinis súper cortitos. Ellas deciden llevar shorts cortos o un poco más cómodos, lo cual les amerita una sanción y fue todo un escándalo en redes sociales por quienes discutían que si ese era el uniforme debían de respetarlo y por las que discutíamos que si ellas querían ponerse lo que quisieran, que lo hicieran. Estas situaciones tal vez son pequeñas, pero si algo hemos aprendido en este episodio es que cualquier acción comienza como algo pequeño para después convertirse en un precedente histórico que cambia el rumbo de las mujeres deportivas. Algo súper importante que está dejando un precedente histórico grandísimo es el equipo de refugiados que desde Río 2016 hacen presencia. Cada uno de los participantes han tenido que salir de sus naciones y encontrar refugio en otros países, pero tienen en común que nunca dejaron de luchar por ser atletas de la talla internacional que son. Entre ellos se hizo viral la historia de Yusra Mardini, una chica originaria de Siria que debido a la guerra que se atraviesa en el país perdió su hogar, su lugar de entrenamiento y sobre todo tuvo que huir. En su recorrido a Grecia, la embarcación en la que venía, oigan, no es que esto me pone muy triste, porque el mundo es tan feo. Bueno, en su recorrido a Grecia venía en una embarcación junto a otros 20 refugiados y esa embarcación sufrió un daño por lo cual se detuvieron. O sea, imagínense, dimensionen esto, en medio de la nada, después de perder todo, rumbo a un futuro incierto y se te queda ahí varada la embarcación.
Ella decide lanzarse al agua junto con su hermana, que también es nadadora, y remolcaron la embarcación por más de 3 horas. O sea, 3 horas remolcando una embarcación con 20 personas en pleno mar abierto. No lo puedo creer, Ismael. Al fin pudieron llegar a una costa segura y estas dos mujeres estaban súper cansadas, con hipotermia, al borde de la muerte. Y hoy Yusra compite en sus segundos Juegos Olímpicos. Qué historia tan cruda, me pone la piel chinita tan solo de pensar en eso. Y por último, pasemos con una noticia que sin duda pasará a la historia y es la revolución de las niñas en estos Juegos Olímpicos que dejan una participación marcadísima porque se convierte en el podio más joven de la historia y por primera vez teniendo al skateboarding como una competencia o un deporte olímpico, y es en la rama femenil donde vemos a estas niñas, ganan 2 niñas de 16 años y una niña de 13. Sin duda estos Juegos Olímpicos van a seguir haciendo historia hecha por mujeres. Y wow, o sea, ya vamos llegando al final. Chequen todo lo que ha pasado o lo que han tenido que hacer las mujeres para llegar a este punto. A que al 2021 tengamos tremendas participaciones. Yo no quiero decirles esto, pero el varón de Coubertin ahorita debe de estar que se nos vuelve a morir. Y Alex Milán debe estar súper feliz viendo cómo las mujeres se han apropiado de los Juegos Olímpicos, haciéndolos tan suyos como el de los hombres. Y aunque aún falta mucho, debemos de aceptar que las mujeres deportistas no van a dejar de luchar por esa igualdad, que pese a ser rechazadas, sexualizadas, cuestionadas, violentadas y discriminadas, ellas seguirán luchando para hacer su espacio en el deporte. Y amigas y amigos, llegamos al final de este episodio que hasta ahora creo que ha sido el más largo de la historia de los podcasts, o al menos de Mujeres con Historia. Creo que le ganó al de Malala, no sé, voy a ver el tiempo, pero creo que sí le gana. Espero les gustara, lo disfrutaran, les emocionara tanto como a mí. Recuerden que las mujeres en los Juegos Olímpicos no están ahí por suerte, no están ahí por casualidad, sino por una lucha de muchísimos años para reivindicar a las mujeres en la sociedad y en el deporte. Les mando un abrazo enorme. Cuídense del COVID y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia.